Si África es el continente de la esperanza, en Riohacha, en Juan y Medio y toda su zona de influencia afro, nace y crece la esperanza encarnada en las niñas y niños afrodescendientes, que esperan mucho de sus mayores, que pasan la factura y esperan el pago de la deuda ancestral con la etnia negra. El profesor Jairo Jiménez Crespo expresa así su experiencia educativa. Muy interesante porque en este trasegar, ¿no?, y el acompañamiento del programa Todos Aprender a esta comunidad multicultural, donde se encuentran varias etnias. Bueno, tenemos este sector de la Sierra Nevada en Juan y Medio, en Cascajalito, en Las Palmas, Morenero, pues unas costumbres totalmente diferentes, donde el descendiente afro, ¿no?, mantiene todavía viva una serie de culturas y tradiciones que muestran un comportamiento distinto, diferenciado con el resto de las etnias que hacen parte de esta Encontramos todavía mucha fortaleza cultural en el negro, en el afro, que está por acá en la zona, donde todavía hay mucha identidad en el peinado, en la manera de hacer la comida, en las formas de comportarse, en la forma cultural de mirar las fiestas. Ha sido muy interesante y eso ayuda a que el fortalecimiento de la identidad con el programa lo que viene a hacer un acompañamiento en cuanto a lo que es la parte pedagógica, la parte didáctica, pero respetando la identidad de cada cultura, y en este caso de los afro. Vemos que el programa ha servido para ir reforzando la identidad. Ahora mismo estamos en un proyecto multicultural donde, a través de respeto de las diferencias, se busca el fortalecimiento de cada una de las identidades culturales que hacen parte de la comunidad, y vemos que hay un fuerte arraigo de la cultura afro acá en la zona. Ángel Acosta Medina, orgullosamente hijo de Monguí, ha estudiado con detenimiento la ruta negra en La Guajira. En primer lugar, cuando hablamos de la traída de los negros a territorios de La Guajira, tenemos que hablar de una diferencia frente a lo que sucedió con otras regiones del país. En el caso de Riohacha era uno de los puertos más importantes que había en la costa, o que había en los mares de Colombia. Y los negros, en la medida que fueron llegando, el movimiento comercial que había acá a nivel Riohacha no solamente permitía que los negros fueran utilizados, maltratados y confinados en territorios para que trabajaran, sino que también tenían la facilidad por el movimiento que había, las relaciones que había, o sea, las particularidades de esta sociedad. Tuvieron mucha oportunidad de liberarse fácilmente o de escaparse a algunas zonas, construir o organizar sus palenques, el caso de la Ramada en la vía Santa Marta, en Dibuya, o en el caso acá del sur del municipio de Riohacha, en Barbacoas, Jacob, el área adyacente a Moreno, que Moreno viene siendo el pueblo base, el pueblo madre, donde surgieron todos los corregimientos que conocemos a partir de su destrucción, como Cotopris, Monguí, Machobayo, y todos estos pueblos, Galán. En todos esos sectores se fueron instalando los negros, pero un punto fuerte también donde los negros se organizaron es el territorio que hoy conocemos como Albania. Es el mismo territorio o el mismo
ambiente y el mismo entorno donde existía Moreno. Allá pudieron organizarse, inclusive en el mismo Moreno, organizarse sí, como en las familias negras, pero siempre interactuando con la sociedad blanca, digamos, o con la sociedad criolla. Y por eso hubo allá en Moreno un desarrollo tan especial en esto de la relación entre los negros y las comunidades indígenas y la comunidad criolla, que por eso yo le doy una gran importancia al hombre cultural, al hombre guajiro que surgió de allí. O sea, usted no vio de allí, si bien los indígenas, entre otras cosas, chocaban mucho con la sociedad, chocaban mucho con el habitante de Moreno, con el criollo, de todas maneras, gran parte de esa comunidad se interrelacionaba de tal manera que en el campo musical llegaron a construir una música donde, y por eso yo siempre he discutido esto frente a los que pretenden decir de que la música vallenata que surgió o que se desarrolló solamente, que ya estaba desarrollada, cuando se conoció ya estaba desarrollada por los grupos indígenas. Y no, por ejemplo, en el caso este particular de Moreno, ahí la música fue construida por, digamos que las etnias indígenas, por los negros y por los criollos. Y por eso ahí hubo instrumentos, porque llegaron instrumentos musicales del europeo, ya ellos lo tuvieron en sus manos. Y de esa manera es discutible eso de querer dar la música vallenata como construida, como elaborada, ya solamente en manos de los indígenas. El historiador Adolfo Meise es consciente del brutal golpe que la esclavización le dio a la cultura africana y reconoce la pérdida de nombres, apellidos, dioses, pero también reconoce el aporte cultural de África a la Guajira. Bueno, una fuente importante de llegada de población afro a la Guajira desde el siglo XVI fue a través de las perlerías. La demanda de trabajo para el duro trabajo de la perlería fue lo que inicialmente demandó la traída de esclavos a esta zona. Algunos de ellos probablemente entraron de manera legal vía Cartagena, que era uno de los principales puertos autorizados para el comercio de esclavos, y probablemente otros a través de las islas del Caribe, porque pues siempre hubo un contrabando activo de esclavos durante todo el periodo colonial, hasta fines del periodo colonial. Entonces yo creo que esa fue la principal fuente, y probablemente hubo algo, aunque menos, para la ganadería en el sur de lo que hoy es el departamento de La Guajira. Porque la ganadería siempre demandó esclavos, no en unos números muy grandes, porque no es una actividad intensiva en mano de obra, como por ejemplo las plantaciones de azúcar del Caribe, pero siempre que uno encuentra ganadería, sobre todo en las ganaderías más grandes, siempre encuentra esclavos. Se perdieron, doctor Meise, las posesiones materiales, los dioses, los nombres, los apellidos de esas comunidades negras. Bueno, sí, pues uno de los costos más grandes para la población traída del África de manera forzosa fue el tremendo costo cultural de haber perdido sus raíces, cosa que incluso fue hecha de manera deliberada. En ocasiones mezclaban poblaciones que hablaban diferentes lenguas para que no se pudieran comunicar entre sí, y rápidamente pues perdieron la lengua, las religiones en lo fundamental, pero hubo elementos también que se conservaron y que han sido un aporte importante a la cultura nacional. Y así culmina la primera fase del seriado La Ruta Negra en La Guajira, como un aporte de la Fundación Aguanilé,
por un futuro negro y bonito, y por la necesidad de reescribir la historia de La Guajira.